Yo en realidad ese día 22 de noviembre de 1999, cuando pisé el aeropuerto de Carrasco, que de hecho fue un viaje medio ahí, por decirlo, porque me costó, mira que me costó llegar a Uruguay, ¿no? Si fuera de Es otras que es personas lejos. me hubiera desistido en el camino y más las preguntas que te hacen dentro del vuelo, dentro del aeropuerto, ¿a dónde vas? Porque la gente iba para Chile, iba a Argentina, Brasil, otros lugares, Paraguay. Y me preguntaba, ¿y tú dónde vas? Voy a Uruguay, pero Uruguay, y se repetía, Uruguay, y yo decía, Dios mío, ¿será que habré electo bien ir a Uruguay? ¿Por qué tanto espanto? Se ve que no era normal que la gente viniera a Uruguay, y menos viniendo de otro No lado hablar de tan lejos. del mundo, ¿no? Mi vida fue casi una especie de desafío, un desafío tras otro, tratar ahora de poner en práctica aquello que yo pensé. Bueno, quizás ahora que viene el tema documentación, después buscar el trabajo, después buscar mi casa, después casarme, tener los hijos, y las cosas fueron sucediendo y fueron sucediendo al revés, al revés, pero de hecho que me pude insertar fácilmente a la sociedad porque en definitiva siempre me acepté lo que soy, siempre acepté de dónde vine, lo tengo claro hasta el día de hoy, entonces eso me hizo como que facilitarme y moverme de una forma, obviamente. eh, Tuve ayudas también, ¿no? Porque nadie crece solo sin ningún tipo de ayuda, más si vienes de tan lejos. Porque los que están acá pueden decir, bueno, tengo padre, madre, hermano, primo, en Por fin. supuesto. Estaba ¿No? sola, Leti. Yo estaba sola y entonces en primera familia que yo conocí, que más allá de Cristina, donde el padre de mis hijos me casé, La Teja, sobrino de ese, me enteré durante porque yo llegué plena elecciones, Claro, plenas claro, es elecciones. verdad. Ahí conocí Cristina, él mismo le dijo a Cristina, el padre de mis hijos, en aquel momento no pensé que iba a ser el padre de mis hijos, era taximetrista, lo conocí cuando fui a votar, a acompañar a Cristina a votar, porque yo recién llegada, y decía, bueno, que era su tío estaba compitiendo ahora con Valle, creo que fue con Valle, en ese momento, no sé, no conocía la figura, ni mucho menos, Vázquez, el expresidente, y eso, y ahí empezaron a conversar entre ellos, y él le observaba y decía si era brasilera, y eso, me decía, mi madre orgullosa, no, es mi hija, y es africana, y eso con mucho orgullo y todo. Y de hecho fue ahí, se ofreció con Cristina que podía, ¿cómo es?, ayudar a conseguir la documentación y eso. Nos empezamos a ver con tiempo y de hecho terminamos casados, Con dos hijos. con 2 hijos, la casa mitad y mitad, casa alquilada, suegros en el medio, ¿no? Y hasta que nos inscribimos en una cooperativa de vivienda. Yo me acuerdo, estaba embarazada todavía cuando hacía la sereñada, como famosa sereñada. ¿Qué es Y la sereñada? sereñada es cuando vas a cuidar un terreno que Ajá. están para construir una vivienda. Sereñada. Sereñada, eso decía. Sí, perfecto. Sereno, ¿no? De sereno, de cuidado. Perfecto. Entonces, y eso fue una experiencia también muy linda, ¿no? Muy linda porque vas viendo desde el punto cero cómo van levantando las paredes Sí. y todo eso. Y eso también fue una fase más en mi vida. Sos activista, digamos, por causas sociales. De hecho, desde aquella primera votación que no sabías muy bien ni quién eran los candidatos, hasta hoy bueno, que te has logrado acercar, has hecho un camino hacia el Partido Nacional, ha sido un proceso, ¿no? Sí, eso fue un proceso muy largo dentro de Uruguay, de hecho que al que nunca bajé la cabeza, siempre fui de mirar hacia adelante y creí que siempre tenía que trabajar no solamente para crecer como persona dentro de la sociedad de Uruguay que me abrió las puertas, sino que también dentro de esa sociedad que en realidad es donde nacieron mis hijos,
y de hecho donde quiero decidí hacer mi vida, ¿no? Crecer como persona, como ser humano, y quizás de una buena vez, si me brindan los derechos humanos que lo merezco, y como todo ser humano lo merece, entonces ahí empecé a no solamente a respetar a los demás, sino a respetar cada paso y a aprovechar y agradecer al mismo tiempo cada mano que se me extendiera para sacarme al flote y ayudar a guiarme en el piso político, en ese mundo político. En realidad fue en 2014, en las elecciones anterior, que ahí sacamos ya siendo militante del Partido Nacional en la Casa de los Lama, que fuimos presentados ahí en aquel momento para el movimiento de Rocha. Pero estuviste ahora acompañando a Juan Sartori, que bueno, que fue una figura que apareció en el terreno político en los últimos meses previo a las elecciones y que tuvo un destaque muy importante dentro del partido. La agrupación Todo por el Pueblo, yo soy secretaria de esa agrupación, siendo Alem García el presidente, queríamos ver si podíamos encontrar un candidato para que venía a ser la tercera vía dentro del Partido Nacional para conquistar los votos que se habían ido, que eran del movimiento de Rocha, y muchos que eran del Partido Nacional mismo, que se habían ido hacía mucho tiempo. Nosotros queríamos traer, a través de la tercera vía, traer esa gente que tenga una opción, que ya muchos estaban desencantados. No lo digo por mal, ni critico, ni mucho menos. De hecho, mis hijos son parientes, no critico, pero yo he vivido acá 20 años y uno puede hacer comparaciones. Por supuesto. Muchas cosas han cambiado y no es cuestión política, ni mucho menos. Pero claro, cuando me ofrecieran ser la encargada de la asociación de agrupaciones sociales para la campaña de Juan, para mí fue un desafío, además, porque claro, es una campaña política y hay que estar en el terreno y hay que entenderlo. Y yo con mucho orgullo lo acepté y de hecho me fueron dando más cargo allá adentro, más responsabilidades, y después salir al terreno, que bueno, está entre una cosa u otra, ver la realidad, en el mundo empresarial, los sindicatos, acá, allá, la población, los asentamientos, estar ahí, empecé a ver todo eso y me di cuenta que lo poco que yo hacía por mi cuenta no era nada comparado con ese mundo tan gigantesco, tan distinto, y uno dice, no es justo, no es justo que haya esa situación. Y de igual forma te dice, sí, pero no es justo, porque estamos de repente a 20, 15 minutos en auto y hay un asentamiento de gente totalmente olvidada. Y lo que más me llama la atención, yo veo un país sufrido caóticamente, que la gente no tiene esperanza de vida, por decirlo, dificultad para todo, ¿no? No digo mucha pobreza, porque nosotros dependemos de la plantación y no hay pobreza para eso. No tenemos pan, no tenemos azúcar, ni leche, ni mucho menos, pero la naturaleza nos brinda otra cosa. Entonces, ver esa cara de niños tristes, a veces uno ya enojado, y querés entender por qué esa mirada de tristeza, de enojo. Querés entender cuál es la situación real y te das cuenta que les hace falta de todo un poco. La educación ha cambiado muchísimo, ¿no? Es como que la población toda tiene un enojo generalizado. Yo veo de los pocos, gracias a Dios, en ese camino de la vida he llegado a tener mi vehículo, me muevo con mi vehículo, pero hay tiempo que... Mucho tiempo viajé en ómnibus y de hecho enseño a mis hijos, los enseñé que ellos cuando suban al ómnibus, cuando baja, tienen que primero saludar y agradecer. Son cosas que hoy llegas a un ómnibus, hay gente que le dice muchas gracias, otro hasta el que saludas te mira como, ¿y ese qué le pasó? ¿Qué tendrá? Y permiso, me puedo sentar, esas cosas no existen. La educación se está perdiendo muy de a poco y hay ese enojo. ¿Dónde se vio
no he estudiado acá dentro de Uruguay, mis hijos han ido a la escuela, han hecho escuela, ahora están haciendo, Ian, que es el más chico, está en tercer de liceo, igual que el grande, el mayor, Ellery, y en la escuela, cuando me venía mamá, la maestra me rezongó, ¿por cuál es el motivo? Si te rezongó por algo fue, por lo tanto hay que investigar, no es que mamá, la maestra me rezongó, me puso en penitencia, no me dejó salir, y yo salgo corriendo. La que está mal es la maestra, claro, ¿no? La que está mal es la maestra, agredo a la maestra frente a los alumnos, le quito la autoridad a la maestra, y esa es una forma de que los niños van viendo ese tipo de violencia, van creciendo con ello, y me parece que no está bueno para la sociedad toda. ¿Por qué? Porque eso se pasó ahí, fue a los medios, pasa a la tele, repercute en todos los medios, y por 2 o 3 días está en los medios, está presente para cualquier oyente, cualquier televidente o cualquier persona ve las noticias, pasan, porque es algo que no debería suceder. Los maestros son sagrados, los maestros son, por lo menos a mí me enseñaron así, pobre de nosotros allá en la provincia, que levantáramos la voz a la maestra, pobre de mí que llegara a casa, mamá, papá, principalmente papá, la maestra me pegó, o sea, las palmatorias que te dieran en la escuela es poco comparado con lo que te dan en casa, porque por algo será. Vimos nacer la Fundación Angelina Bunge. Contanos un poco de qué va ese proyecto. Es una idea que en realidad vino naciendo mucho antes de la campaña política. Fui pensando cómo hacer, cómo dar a la sociedad que me ha dado tanto, cómo poder ayudar, cómo poder llegar. Entonces, como me costó tanto, en realidad, de alguna forma, ser lo que soy hoy, también puede ser de a poquito, empezar a maquinar o pensar o proyectar algo para después volcarlo a los más necesitados. Este año, por el tema de la pandemia, va, no viene, y empecé a trabajar después que se decretó. No digo el encierro, porque en realidad no fue un encierro tampoco. Empecé a pensar, yo tengo, pero hay mucha gente que no tiene. Empecé a pedir acá, a pedir allá, tuve ayuda ahí, y yo misma salía. En el momento que tenía la sede de la campaña, me puse a trabajar ahí, a dar, a armar y eso. Hablé con los escribanos, que son abogados, necesito armar esa fundación sin fines de lucro. ¿Y cuál es la idea? Bueno, la idea es justamente esa, seguir trabajando en lo social, ayudando a los más necesitados. Tenemos pensado capacitar a jóvenes para prepararlos para un ingreso inmediato en el ámbito laboral. Tenemos pensado armar pequeñas charlas para orientación de mujer víctima de violencia doméstica, orientación jurídica, preparar a los jóvenes para que entienda qué es el trabajo, o sea, en un principio está dirigido a ese tipo de población. Iremos agregando con tiempo porque no queda solamente ahí. Ojalá tuviéramos socios, obviamente eso requiere un poco de publicidad para que la gente lo sepa y empezamos a tener donadores. Ojalá en un futuro, mi sueño en realidad es poder tener un espacio grande de quinta, por decirlo de esa forma, donde yo pueda proyectar un trabajo de plantación de comida, de alimentos básicos, de verdura, que la gente se pueda surtir de ahí, para que funcione como una distribución de la fundación para los más necesitados. Fue un gusto tenerte en Mujeres en Positivo, la verdad que sos un ejemplo de valentía. Siempre que te he encontrado he tenido la posibilidad de decírtelo, y nada, gracias por elegir Uruguay para tu casa, para tu vida, para tu futuro político. La verdad que es un gusto. Muchas gracias, Karina, y quiero resaltar, yo sé que mi camino, mis pasos aún son niños o niñas, por decirlo de esa forma, pero yo todo lo que vaya a hacer, lo que tengo proyectado por hacer, yo creo que no va a ser suficiente aún para agradecer lo bueno que me ha dado Uruguay, que me ha abierto las puertas, que me ha permitido
criar a mis 2 hijos, tener mi propia casa, mi propia locomoción, proyectar y tratar de lograrlo. La fundación es algo que no fuera de la política totalmente, es abierto para todo y los que quieran después cooperar también, los que quieran participar en actividad, porque vamos a proyectar actividades para recaudar fondos justamente para que empiece a crecer y que empiece a sustentarse por sí misma, ¿no? Entonces todo lo que haga o todo lo que vaya a hacer creo que es poco para agradecer esos brazos abiertos de Uruguay. Tenés un lindo desafío por delante. Muchas gracias.